Hace ratito que teníamos la lectura de la palabra, haciendo referencia a lo que dijo el hermano Hugo, que no es Hugo, que es Armando, acerca de cómo por el techo subieron a este paralítico, y me da gusto que hoy tengamos casa llena. Quiero pensar que es porque el Señor los trajo por la exposición de la palabra y no tanto por la comida. Entonces es un gusto poder estar como hermanos precisamente reunidos para primeramente adorar y alabar al Señor, porque Él es el merecedor de toda la honra, de toda la gloria. En segundo lugar, para exaltar precisamente la persona de Cristo. Y bueno, si usted se perdió la clase de Romanos, le recomiendo que la oiga, la de hoy, precisamente por la importancia no solamente de exaltar a Cristo en la predicación, en la enseñanza, sino también en nuestra vida, en nuestra muerte también. Entonces esto es algo importante. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 24. Hoy vamos a cubrir una sección un poquito más larga. Vamos a cubrir del versículo 24 al 32. Hechos capítulo 2, versículos 24 al 32, y he precisamente titulado este sermón la poderosa resurrección de Jesús. La poderosa resurrección de Jesús. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta tarde, precisamente porque estamos reunidos, estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Toma mi boca, Señor, y que el Maestro sea tu Santo Espíritu, que haga alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque tú levantaste a tu Hijo Cristo de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo no está en una cruz, no está en una tumba. Él está sentado a la diestra tuya, Señor, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por la resurrección, porque la resurrección es la vindicación, la defensa que tú hiciste de tu Hijo Cristo Jesús al declararlo públicamente, Señor, Hijo tuyo, Dios. Gracias, Padre, por ello. Permítenos, Señor, ver que la resurrección también tiene importantes, sólidas, básicas promesas para nosotros, y que en realidad nuestra fe, la fe que tú nos has dado, se basa, Señor, en la resurrección de tu Hijo Cristo. Gracias por ello, porque si no, de otra manera, como dice la palabra, nuestra fe sería vana. Nosotros no creemos en un muerto, no creemos en un mártir, creemos en el Dios vivo, encarnado, que resucitó, que se levantó. Gracias porque tu palabra da certeza
pero al mismo tiempo nos da esperanza, porque así como Él se levantó de entre los muertos un día, también nosotros nos levantaremos, Señor. Gracias porque precisamente la resurrección de Cristo es para nunca más morir, nunca más morir. Y Él es el prototipo, Él es el primogénito de entre los resucitados. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como hemos estado estudiando por estos últimos 3, 4 domingos, este sermón de Pedro, que es realmente interesante, y cómo precisamente Pedro, a través de este sermón cuidadosamente diseñado, lógicamente diseñado, nos ha mostrado precisamente en los versículos 22 la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios precisamente acreditó a Jesús por medio de ¿qué? Por medio de prodigios, de señales y de maravillas. Versículo 23, también vimos el domingo pasado su muerte, su asombrosa muerte, esta muerte cruel, esta muerte horrorosa. No hay otra horrorosa muerte que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado vimos esto. Por cierto, ya está el sermón en las redes sociales, ya ahí está para que lo puedan escuchar. Y este día vamos a cubrir esta sección del versículo 24 al 32. Ahora, quiero que veamos esto, hermanos, porque la resurrección no solamente fue el tema central de la predicación apostólica. Y si están anotando, esto es algo importante, porque la predicación apostólica, la resurrección era un tema central. La resurrección de Cristo es el tema central de la predicación apostólica, porque la resurrección es el punto culminante de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pedro comienza su predicación citando a Joel, versículo 17. Pero ahora precisamente va al Salmo 16, versículos 8 al 11. Y hace unas semanas por ahí hicimos esta pregunta: ¿cuántos versículos en el Antiguo Testamento hablan de la resurrección de Jesús? Es una buena pregunta. ¿Cuántos versículos en el Antiguo Testamento hablan de la resurrección de Jesús? Bueno, hoy vamos a ver varios de ellos. Salmo 16, versículo 8 al 11, habla en el Antiguo Testamento de la resurrección de Jesús. Isaías 53, 10 también habla de la resurrección de Jesús. Salmo 22 también. Salmo 55 hablan de la resurrección. Isaías 55, perdón, habla de la resurrección de Jesús. Entonces, Jesús es declarado Mesías, y dijimos esta palabra Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. ¿Qué significa Mesías? ¿Qué significa Cristo? Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Eso es lo que significa la palabra Mesías, el ungido. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces Jesús es declarado el Cristo, el Mesías, no solamente por su vida llena de milagros, de maravillas y de señales, también por su muerte que fue predeterminada y preordenada por Dios, sino también por la resurrección. Pedro dice, mira su vida, mira su muerte. Ahora Pedro dice, mira su resurrección. Ahora, esto es muy importante porque Pedro utiliza un versículo para hablar de su vida. Utiliza un versículo para hablar de su muerte. Pero utiliza 9 versículos para hablar de la resurrección. Y esto es muy interesante. 9 versículos para hablar de la resurrección de Jesús. Y realmente la resurrección de Jesús en el sermón de Pedro es el corazón de este sermón. Jesús es declarado el Cristo por su resurrección, por su resurrección.
La mayor acreditación de Jesús como Señor y Salvador es su resurrección. Así como fue preordenada su vida, así como fue preordenado sus horribles sufrimientos, también fue preordenada la resurrección. Esta es la predicación apostólica. Esta es la predicación que debe de estar hoy en día. Cristo fue resucitado. Cristo es resucitado. Cristo es Señor y Salvador. Evidencia. ¿Cuál es su evidencia? Su vida, su muerte y su resurrección. Esto es muy importante, hermanos. Porque cuando nosotros compartimos el Evangelio, este es el tema de Pedro, el tema de Pablo, el tema de todos los apóstoles es este. Jesús es el Señor y Salvador, evidencia, su vida, su muerte y su resurrección. Esta es la predicación significativa. Y Pedro es un predicador lógico y que tiene un argumento sistemático, cuidadosamente diseñado. Eso es lo que me encanta de este sermón. Pedro es un predicador lógico y su argumento es cuidadosamente diseñado. Y cuidadosamente tiene un argumento sistemático. La resurrección de Cristo, hermanos, es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Vamos a Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, la resurrección de Cristo es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Si Jesús no hubiera sido resucitado, no podía hacer al creyente justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Propósito. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que vaya entendiendo la importancia de esta doctrina de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, no seríamos justicia de Dios en él. Ahora, regresando a Hechos, vamos a ir al versículo 24. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Pedro hace una proclamación pública de la resurrección. Más de 500 personas vieron al Cristo resucitado. Y este es un vibrante testimonio de la resurrección, al cual Dios lo levantó. Vemos ahí en los versículos 23 y 24 cómo trató el pueblo a su Mesías. Lo despreció, lo ignoró, lo mataron, pero Dios lo levantó. Hemos venido estudiando esta parte. Cómo el pueblo trató al Mesías, cómo Dios lo trató. Dios lo levantó. Y me encanta porque me gusta, por ejemplo, cómo Efesios 2:1 dice, pero Dios, el hombre hace y deshace, pero Dios, eso significa que Él establece su reino, Él establece su voluntad. Ahora, en este versículo 24 dice, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La muerte no podía sostener a Cristo. Era imposible. ¿Por qué no fue posible? ¿Por qué no fue posible que la muerte retuviera a Cristo? Porque Él es la vida.
porque Él es la vida. Por eso es que era imposible que la muerte, porque en Él estaba la vida. Él es la fuente de la vida. Él es la vida. No solamente por el poder divino, sino por la promesa divina. Jesús dijo, destruye este templo, ¿y qué? En 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Juan 3, versículo 14. Era imposible porque Él es la vida. Cristo es la vida. Yo soy la resurrección, dijo Jesús. Y sabe una cosa, hermano, escuche esto, porque aquí es donde vemos qué importancia tiene la resurrección para nosotros. Su cuerpo de resurrección es el prototipo para los cuerpos de todos los que serán resucitados, para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Él es el primer fruto de todos. No fue posible que la muerte retuviera a Cristo. ¿Por qué? A causa del poder divino, a causa de la promesa divina, a causa del propósito divino. Poder, promesa, propósito. Por estas 3 cosas, Cristo no pudo ser retenido. Por el poder, por la promesa y por el propósito. La muerte no podía sostener a Jesucristo. Ustedes lo pusieron a muerte, ustedes lo blasfemaron, ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó. Versículo 25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Pedro cita precisamente el Salmo número 16, de los versículos 8 al 11. Y cuando usted va al Salmo, va a este pasaje de la Escritura, David lo escribe en primera persona. David lo escribe en primera persona. Pero David nunca se levantó de entre los muertos. David nunca se levantó de entre los muertos. Todos sabían que la tumba de David estaba allí. Claro, David tuvo una resurrección espiritual. Cuando murió, entró a la presencia del Señor, pero su cuerpo está ahí. Y él está aguardando el cumplimiento de Daniel capítulo 12, que se va a llevar a cabo en el futuro. David no se levantó de entre los muertos. Su cuerpo sufrió corrupción. El cuerpo de David sufrió corrupción. Y sus restos están allí. Así que Pedro lo que hace es que quiere que sus oyentes entiendan que esta profecía no podía ser sobre David. Vea el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Véanlo. Ahí está el sepulcro de David. Véanlo. Él sufrió corrupción. Él murió. Por eso es que David no es el cumplimiento del Salmo 16. Este es el testimonio del Mesías. Veía al Señor siempre. Y estudiando esta palabra que dice siempre, esta palabra en el griego es paz, pero no con Z, con S, paz. Y tiene el sentido o significa a través de todo. A través de todo. Entonces, David veía al Señor siempre a través de todo. Y esto realmente fue muy significativo para mí en esta semana. David veía al Señor siempre a través de todo. David siempre veía por fe a Cristo. Y realmente esto me asombró.
esta palabra, que David siempre veía a través de la fe a Cristo. En todo momento él veía a Cristo. En cualquier ocasión, delante de él veía a Cristo. A través de todo, él veía a Cristo. ¿Sabe una cosa? Quien tiene una fe salvadora, continuamente va a ver a Cristo a través de todo. Hermanos, queremos ser una iglesia que exalte a Cristo, que en la predicación exalte a Cristo, que en la enseñanza exalte a Cristo. Los martes en la enseñanza, los miércoles, los jueves, exaltar a Cristo. Pero voy más para allá, voy más allá. Lo que yo quiero realmente es que nosotros, tú y yo, veamos a Cristo a través de todo, en todo el tiempo. Esto es lo que hacía David. David encontraba a Cristo en cada circunstancia de su vida. Cuando las cosas van bien, él lo veía. Cuando las cosas van mal, él lo veía. En todas las profecías, él lo veía. Él veía a Cristo. Él veía a Cristo. Y esto es lo que queremos para esta iglesia. Que tú y yo veamos a Cristo en cada circunstancia. No solamente en la predicación, no solamente en la enseñanza, sino a cada momento de nuestra vida podamos ver a Cristo a través de todo. Y eso es algo importante porque primera pregunta que tengo es, ¿puedes ver a Cristo a través de la predicación, de la enseñanza? Pero la siguiente pregunta es más personal y es más, tenemos que hacer un examen. ¿Veo yo al Señor, veo yo a Cristo en cada circunstancia de mi vida? ¿Veo yo al Señor en cada circunstancia de mi vida? Jehová es mi pastor. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Entonces podemos parafrasear y decir, Cristo es mi pastor, nada me faltará. En lugares... ¿Qué? Confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás, ¿qué? Vea cómo David veía en toda su circunstancia a Cristo. Oh, cuánto tengo que aprender esto. Cuánto tengo que aprender a esto. A mirar a Cristo en cada circunstancia. Buena o mala. David siempre veía a Cristo. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Esa es la pregunta, ¿lo crees? ¿Crees que Cristo está? Tú que has nacido de nuevo, tú que eres creyente, tú que has arrepentido y que has confiado en Cristo, ¿lo crees? ¿Sabe una cosa, hermano? Eso es algo que tenemos que hacer en el tribunal de nuestras conciencias. Cada promesa que vemos de parte de Dios, cada cosa que vemos en la palabra de Dios, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, oh alma, ¿lo crees? Corazón mío, ¿lo crees? ¿O solamente lo has aprendido? ¿O solamente lo has mentalizado? ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿Lo experimentas? ¿Lo estás aplicando en tu vida? Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. Leonard Ravenhill tiene esta frase y me encanta. Dice, Dios sella la eternidad en mis ojos. Creo que podemos tomar esa frase y podemos cambiarla un poquito y decir, Dios sella a Cristo en mis ojos. Dios sella a Cristo en mis ojos. Que lo único que puedan ver sea a Cristo. Aparta mis ojos de vanidad, dice David. Aparta mis ojos de la aflicción. Aparta mis ojos de mis circunstancias. Que lo único que pueda ver es a Cristo.
Y sabe una cosa, si usted desea esto, ¿qué cree que va a pasar? Dios le va a dar la oportunidad de que en el sufrimiento, en la angustia, en los problemas, usted pueda ver ¿qué? A Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí. Y sabe una cosa, aplicado a Cristo, Cristo siempre veía a su Padre. Cristo siempre veía a su Padre. Y este versículo aplicado a Cristo está hablando de la confianza que tuvo Jesús en su Padre. Por eso cuando estaba Jesús en la cruz dijo, en tu mano, Padre, en tus manos, ¿qué? Encomiendo mi espíritu. Habla de la confianza que Jesús tenía en su Padre. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermanos, estar a la derecha de alguien habla de protección. Estar a la diestra, a la derecha, habla de protección. En la antigüedad, en una ceremonia de bodas, el novio se colocaba a la derecha de la novia, porque habla de protección. Un guardaespaldas también en la antigüedad siempre estaba del lado derecho, protegiendo con su escudo y con su brazo libre poder luchar contra el enemigo. Vamos a Salmo capítulo 73. Este versículo habla de Cristo, pero también habla para nosotros. Salmo 73, versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano, ¿qué? Derecha. Precioso versículo. Asaf, cuestionando a Dios, teniendo dudas, teniendo luchas, porque a los impíos pecadores les iba bien y a él le iba cada vez mal y mal y mal. Y dice, siempre estuve contigo y tú me tomaste de la mano derecha. Habla de cuidado, de protección, de seguridad. Por eso Pablo pudo decir de Cristo en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo, ¿qué? En Cristo, ¿qué? Me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí mismo en Hechos capítulo 2, versículo 25, está hablando de la confianza que el Señor Jesús tuvo en su Padre. Y debido a la confianza en la protección de Dios, en el versículo 26 dice Jesús, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Ni siquiera los tormentos de la cruz quitaron el gozo al Señor. Ni siquiera los dolores, ni siquiera los horrores de la cruz quitaron el gozo en Cristo. Ni siquiera los más horribles dolores quitaron el gozo del Señor. Por eso Hebreos 12:2 también habla de que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Por qué? Porque aún su carne descansará en esperanza. Mire la confianza que tuvo Jesús en su Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo sé que aún mi carne descansará en esperanza. ¿Sabe una cosa? El Señor nos manda a vivir por fe, pero Él no pide nada que Él no hubiera hecho. Él no pide nada que Él no hubiera hecho. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que mi morada sea entre los muertos. No permitirás que yo esté entre los muertos, que yo viva entre los muertos. Y este versículo cuando dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando dice vea corrupción, esto es muy importante, porque durante 3 días, cuando Jesús estuvo en esa tumba, su cuerpo no experimentó corrupción. No experimentó corrupción. No experimentó podredumbre. Eso habla del poder de Dios. Su cuerpo fue un cuerpo que no experimentó corrupción. ¿Sabe por qué? Porque su cuerpo era un cuerpo sin pecado. Era un cuerpo de sal. Era un cuerpo que no podía ver corrupción. ¿Por qué? Porque Él es el santo. Aún en su muerte, hermanos, la semana pasada vimos que Cristo fue molido por el látigo romano, por la cruz, por los sufrimientos que padeció. Heridas abiertas, quedó sin sangre. ¿Cómo lo sé? Cuando el soldado, una lanza en el costado, salió ¿qué? ¿Sangre y qué? Y agua. Sangre y agua. Quedó sin sangre. Quedó abierto. Quedó expuesto. Quedó molido. Quedó desfigurado. Eso era para que las bacterias empezaran ¿a qué? Las bacterias ahí empezaran. Pero el cuerpo del Señor no padeció corrupción. No permitirás, tú, oh Dios, no permitirás que tu santo vea corrupción. Lo dice la palabra santo. ¿Cómo le llamaban los demonios a Jesús? Santo. Ahí lo vemos en Marcos 1:24. Los discípulos en Juan 6:69 también le llamaban santo. Tú eres el santo. Entonces, el punto de Pedro es muy fuerte. Cada detalle de la muerte del Mesías presentado en el Antiguo Testamento, cada detalle de la resurrección es precisamente lo que la palabra de Dios dijo acerca de Jesús. Cada detalle Jesús lo cumplió cabalmente. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El Mesías dice, me llenarás de gozo al experimentar tu presencia, oh Dios. Versículo 29, llega el punto. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David hablaba como profeta, pero no hablaba de sí mismo. No hablaba de sí mismo, sino que había hablado de su descendencia, de que su descendencia se sentaría en el trono. Esa promesa la puede ver en el segundo libro de Samuel 7:11 al 16. No lo busque. Dice, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres.
pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada a tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta profecía está hablando precisamente de Cristo. Podemos resumir el razonamiento de Pedro al hablar al Salmo 16 de esta manera. El Salmo habla de una resurrección. Sin embargo, ya que David no pudo haber resucitado, por tanto, el Mesías resucitará de entre los muertos. Por eso Pedro ahora comunica su conclusión. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos nosotros testigos. Este es el tiempo del Mesías, es lo que Pedro está diciendo. Este es el tiempo del Mesías. Vean los fenómenos sobrenaturales. ¿Cuál es? Y cuando, versículo 1 del capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba. Ahí está el primero, un estruendo. Número 2, se les aparecieron lenguas repartidas como fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Número 3, empiezan a hablar en lenguas. Y cuando digo lenguas, estamos hablando de idiomas. Y cada uno le oye hablar, y acuérdense de quiénes eran los que hablaban en lenguas. Galileos, hombres de baja condición, hombres incultos, hombres sin educación, empiezan a hablar en lenguas. Versículo 6, hace un estruendo y se junta la multitud. Número 7, empiezan a hablar, ¿qué? Maravillas, maravillados, y empiezan a hablar las maravillas de Dios. Y después empieza Pedro a hacer una predicación poderosa de Jesús. Este es el tiempo del Mesías. Vean los fenómenos sobrenaturales. Dios ha llegado, su Espíritu ha llegado. El Espíritu de Dios ha estado entre ustedes. Ahora está entre ustedes. Este es un nuevo día. Este es el tiempo del Mesías. Este tiempo encaja con lo que Joel 2 dice. Si este es el tiempo del Mesías, entonces el Mesías debe de estar aquí. ¿Quién es el Mesías? Y Pedro dice, mira, observa su vida, observa su muerte, y ahora observa ¿qué? Su resurrección. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús Nazareno. ¿Cómo lo sabes? Su vida milagrosa, su muerte y su resurrección. Su muerte sustitutiva, cumpliendo las profecías, todas las profecías del Antiguo Testamento, y ahora su resurrección, y nosotros somos testigos oculares de eso. Pablo dice que se apareció a más de 500 personas a la vez. Hermanos, realmente el argumento que presenta Pedro es irrefutable. Es irrefutable. No hay ninguna cosa que pueda refutar acerca de que Jesús es el Cristo. Salmo 16 habla de la resurrección de alguien. No es David. No es David. Aunque sabían que el Mesías vendría de los lomos de David, Jesús lo hizo. Porque la madre de Jesús, María, estaba en la línea de David. Incluso José estaba en la línea de David. Entonces el Salmo 16 habla del Mesías, que el Mesías se levantará. ¿Quién es el Mesías? La pregunta que estaba ahí entre los oyentes. ¿Quién es el Mesías? Jesús de Nazaret.
Ahora venga conmigo a Isaías. Hemos estado viendo a la par que vemos Hechos, también vemos a Isaías. Vamos a Isaías 53. ¿Dónde está el versículo que habla acerca de la resurrección de este siervo sufriente, de este asombroso siervo? Versículo 10. Isaías 53, 10. Ahí vemos la resurrección del siervo sufriente. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Prosperada. Ahí está la resurrección. Verá linaje. Con todo, Dios Padre quiso someterlo a padecimiento. Y en los versículos anteriores habla de su muerte y habla de que su sepulcro iba a ser contado. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Está hablando de muerte. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10 habla de la resurrección. Y él verá linaje y vivirá, ¿qué? Por largos días. Hermanos, Pedro hace un argumento lógico, hace una exposición sistemática de la palabra de Dios. Y él empieza con la humillación de Cristo y después entonces con la exaltación de Cristo. La resurrección precisamente es parte de la exaltación de Cristo. La resurrección de Jesús tiene que ver con su exaltación. Por eso Pedro, ¿quién es el Mesías? Regresemos a Hechos. Versículo 21. Por ahí puse una foto en el grupo, ¿se acuerdan? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado en esto que vosotros veis y oís. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, y me encanta estas dos últimas palabras, Señor y Cristo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es? ¿Quién es? Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Este es el tiempo del Mesías. Este es el tiempo del Mesías. Y esto es precisamente, hermanos, el ejemplo clásico de una predicación doctrinal y expositiva. Lo que hizo Pedro en su sermón es el ejemplo claro de una exposición doctrinal y expositiva, cuidadosamente razonada, progresando cuidadosamente en su argumento. La conclusión es: Jesús es el Mesías. Ahora, hermanos, yo tengo una pregunta que cuando estaba preparando este sermón vino a mi mente. Jesús es el Mesías. ¿Amén? Jesús es el Mesías. ¿Amén? Bien. Pero ¿qué significa la resurrección de Cristo? Eso es una buena pregunta. Ok, Jesús es el Mesías, Jesús resucitó, Dios declaró con poder que Jesús es el Cristo. Pero ¿qué significa la resurrección de Cristo? ¿A mí qué me dice?
¿Qué significa la resurrección de Cristo? Bueno, dos cosas, hermanos, que son importantes. Número uno, la resurrección de Cristo fue la última señal de que todo lo que Él dijo acerca de sí mismo es verdad. Todo lo que Jesús dijo de Él es verdad. Todos los yo soy son verdad. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección. Todos los yo soy. Jesús habló más de lo que Él es que de lo que Él hacía. Entonces, la resurrección es una señal verídica de que todo lo que Jesús dijo acerca de Él es verdad. La resurrección, hermanos, es la pieza clave del Evangelio. ¿Usted escuchó esto? La resurrección es la pieza clave del Evangelio. Mire, vamos a Romanos capítulo 1. Versículo 4. Esto es parte de lo que hemos estudiado acerca de qué es el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando vimos este pasaje? Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo es la pieza central del Evangelio. Escuche esto, sin la resurrección de Jesús, no tendríamos razón para creer en Él. Sin la resurrección de Jesús, no tendríamos razón para creer en Él. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra, ¿qué? Fe. Es importante entender la resurrección. Hoy en día, hermanos, es realmente triste. Mucha gente entre los llamados evangélicos que no hace un énfasis en la resurrección de Jesús. De hecho, hay muchos hoy en la iglesia, y ni siquiera puedo decir que son cristianos, porque hay gente que dice que es cristiano y no cree en la resurrección de Jesús. Y esto es ridículo, porque Pablo dice que si no creemos en la resurrección de Jesús, vana es ¿qué? Nuestra fe. Número 2. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Número 2. Es la vindicación de Cristo. La vindicación de Cristo. ¿Qué significa esta palabra vindicar o vindicación? Significa defensa. Eso es vindicación o vindicar. Significa defensa. Dios Padre vindicó a su Hijo Cristo de todos los que lo blasfemaron, de todos los incrédulos. La resurrección es la defensa de Cristo. Escuche, Cristo en su muerte vindicó a su Padre. Cristo en su muerte defendió el honor, la gloria de su Padre. Ahora el Padre en la resurrección vindica a Cristo. Esto es muy importante, hermanos. Cristo en su muerte vindicó a su Padre. Ahora el Padre en la resurrección vindica a Cristo, defiende a Cristo. Cristo en su muerte vindicó a su Padre contra toda acusación de los pecadores. Ahora el Padre vindica con poder públicamente a su Hijo. Prueba, la tumba vacía. Dame una prueba de lo que estás diciendo. La tumba vacía. La tumba vacía. La tumba vacía declara Dios con poder.
la asombrosa, la poderosa resurrección de su Hijo y declara que Jesús es el Mesías. La resurrección de Cristo es única. Tiene un significado ahora la resurrección de Cristo. ¿Sabe una cosa? Lázaro resucitó, ¿no es cierto? Lázaro resucitó. En el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta también resucitó. La hija de Jairo también resucitó. Pero ellos volvieron ¿a qué? A morir. Ellos volvieron a morir. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesús resucitó, resucitó para nunca más morir. Cuando Cristo resucitó, resucitó para nunca más morir. Y sabe una cosa, hermanos. Jesús ahí en Apocalipsis, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, dice: yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo para siempre. Jesús resucitó para nunca más morir. Y yo dije al principio de la predicación, hermanos, que la resurrección de Cristo es el prototipo, es el primero, porque, hermanos, cuando nosotros muramos y resucitamos, resucitaremos para nunca más morir. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Eso es a donde quiero llevar. ¿Lo crees? No solamente a nivel, la pregunta no es si lo sabes. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Esa es tu esperanza? Mire las razones que da Dios para confiar en Él y lo que dice en su palabra. Todas las profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en Cristo. Prueba su vida, su muerte y su resurrección. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees? Tengo dos aplicaciones. Para esta tarde. Número 1. ¿Ves tú como David al Señor en cada ocasión? En cada momento de tu vida, ¿tienes los ojos puestos en Jesús? Esa es la meta. ¿Ves tú como David en cada momento al Señor? Esa es la meta, hermanos. Mirar a Cristo en cada momento. Y sabe una cosa, lo que dice 1 Corintios, que habla acerca de que todo lo que hagamos sea ¿para qué? Para la gloria de Él. Ya sea que bebamos o comamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sabe una cosa? David veía a Cristo en cada circunstancia de su vida. Hermanos, esa es la meta. Eso es lo que quisiéramos como iglesia. Ver a Cristo en cada circunstancia de nuestra vida. No solamente el domingo, no solamente en la enseñanza, no solamente en la predicación, no solamente los martes o los jueves o los miércoles, sino en cada circunstancia de nuestra vida, crecer más en fe. Por eso en la oración decía: Señor, ayuda a mi incredulidad, porque todos padecemos de la terrible incredulidad. Número 2, ¿es en realidad Dios tu confianza? Por ahí puse una foto de Samuel Pérez Millós que dice lo siguiente: cuando la mirada de fe descubre la presencia del Señor al lado del creyente y su mano diestra dispuesta para la defensa y fortaleza,
el corazón deja de estar angustiado para exultar gozoso. El corazón deja de estar angustiado cuando la mirada de fe descubre al Señor, cuando la mirada de fe encuentra a Cristo y sabe que su mano derecha, su diestra está para ayudar y para defenderte, el corazón deja de estar ¿qué? Angustiado. Ahora lo voy a decir al revés. Cuando estamos angustiados, atribulados, cuando estamos temerosos, ¿es por qué? ¿Es por qué? Porque no miramos a Cristo. ¿Y sabe una cosa? Es pecado. Cuando nosotros nos afanamos, cuando nosotros estamos preocupados, es porque hemos quitado la mirada ¿de quién? De Cristo. Por eso dice que cuando vea la mirada de fe, cuando la mirada de fe descubre al Salvador, cuando la mirada de fe descubre a Cristo y sabe que su diestra está para defendernos, el corazón, ¿qué? Se pone gozoso. No dice que va a cambiar nuestra circunstancia. ¿Sabe una cosa? Cuando la mirada de fe descubre a Cristo, ya no importa las circunstancias. Ya no importa las circunstancias. Importa, el corazón está gozoso. ¿Lo crees? A eso es a lo que queremos avanzar la iglesia, tú y yo. Primeramente yo tengo que avanzar. Oh, cuánto estoy lejos de esto. Cuánto estoy lejos de esto. Pero como dijo un pastor, y le tomo las palabras, esta predicación la tomo para mí, me la llevo para mi casa y la voy a empezar a vivir. Esta predicación me la llevo. Yo estoy hablando de mí, no sé de ti. Pero yo esta predicación me la llevo para mi casa, para vivirla. Por eso Job pudo decir lo que dijo ahí en Job 19:25. Yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive. Yo sé que mi Redentor vive. Este mensaje, hermanos, de la predicación de la resurrección de Jesús se convirtió en el mensaje apostólico a través de todo el libro de Hechos. Pero en Hebreos nos llega una de las más hermosas bendiciones del Nuevo Testamento. Dice ahí al final de Hebreos. Vamos ahí a Hebreos. Vamos a Hebreos. Con esto voy a cerrar. Hebreos 13:20. Esto es una hermosa doxología. Esto es una hermosa bendición final. Quiero que todos lo tengamos ahí. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice la palabra: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, no la mía, su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque la resurrección de tu Hijo Cristo es la vindicación tuya para con Él.
Gracias, Señor, porque tú lo levantaste, porque era imposible que la vida estuviera retenida en la muerte. Gracias, Señor, por ello. Porque Él está vivo. ¿Cómo lo sé? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él vive. Gracias, Señor, por tanto y tanto que significa la resurrección de tu Hijo Cristo para nosotros. Gracias porque la resurrección no hace vana nuestra fe, la confirma, la afirma. Ayúdanos, Señor, así como David, así como Cristo veía en todo, Señor, te veía en todo a ti, ahora a nosotros, Señor, enséñanos a mirarte en cada circunstancia de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a en verdad vivir este cristianismo, no un cristianismo vano, superficial, un cristianismo sin poder, un cristianismo sin transformación, un cristianismo religioso, un cristianismo sin vida, un cristianismo que es todo menos cristianismo. Religioso, lleno de rituales. No. Ayúdanos a vivir, Señor, la vibrante vida de tu Hijo Cristo. Aumenta nuestra fe, ayuda nuestra incredulidad. Ayuda nuestra incredulidad. Estamos como ese hombre. Creo, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Lo importante no es tener una fe grande, lo importante es el objeto de la fe y tu Hijo Cristo es lo importante, Señor. No necesitamos tener una fe poderosa, grande, pero sí nuestro enfoque en Cristo. Ayúdanos, Señor, transforma a todos los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a vivir vidas transformadas, que no nos saciemos con un cristianismo miserable, mezquino, sin vida. Un cristianismo que no impacta a nadie, que no impacta ni siquiera a los demonios, Señor. Ayúdanos, Señor, en verdad a entender y buscar ese cristianismo, que tú transformes, Señor, nuestras vidas, para ser conformados cada vez más y más a la imagen de tu precioso Hijo Cristo Jesús, a quien tú levantaste de entre los muertos, Señor, y está sentado a la diestra tuya, intercediendo hoy por nosotros. Gracias en el poderoso nombre de tu Hijo, por los méritos de Él, por las excelencias de Cristo. Amén.